Hola, un abrazo especial, un saludo fraterno para todos ustedes que semana tras semana me acompañan en este espacio que contigo hemos ido construyendo a lo largo de tantos meses, este entremés, porque nos prepara como siempre al banquete que se nos sirve en cada Eucaristía dominical. Yo soy Pacho Bermeo y te saludo, te doy la bienvenida a mi canal de YouTube, a estas redes, y me alegra mucho poder compartir contigo este sencillo espacio en medio de una época muy difícil, en medio de una época que necesita ser leída, discernida, valorada, sopesada, en medio de esta pandemia por el COVID-19, pero también donde se nos ha instado como sociedad a encarnar uno de los valores más importantes que tú y yo como cristianos católicos deberíamos encarnar sin que se nos presionara socialmente, y es el de la solidaridad. Y es descubrir que en estos días, como está sucediendo en varios lugares del mundo, donde se han cerrado los templos parroquiales, las capillas, se ha invitado a la gente a participar de la Eucaristía virtual, a no asistir en masa, a que no haya conglomeraciones, bueno, un montón de cosas que nos deben hacer revisar nuestros hábitos, nuestras costumbres, pero sobre todo las razones por las cuales hacemos y desde las cuales hacemos lo que habitualmente hacemos. No solamente los cuidados higiénicos del lavado de las manos, con mucha frecuencia, de no estar pasándonos las manos por la cara, de no estar tocando unos a otros y saludando muy afectuosamente, pero también donde se nos hace pensar, y bien vale la pena hacerlo, en cuáles son las motivaciones reales que yo tengo para ir a Eucaristía, ahora que está más restringido ese acceso. ¿Será que voy solo por cumplir? ¿Será que habitualmente estaba yendo porque es una práctica incluso social, porque mi familia lo hace, yo voy con ellos, los acompaño, participo repitiendo las oraciones que me tocan? No sé. No se te olvide que desde el comienzo, en este espacio, yo he terminado muchas de estas reflexiones diciéndoles que lo importante de la Eucaristía no solo es ir a la Eucaristía, sino vivir eucarísticamente. Bueno, pues este es un tiempo para vivir eucarísticamente, para que no reduzcamos la experiencia de Dios a las vivencias sacramentales o de tipo litúrgico, sino que podamos resignificar la cotidianidad como un lugar de encuentro con Dios, como un lugar para descubrir su palabra y también para partir el pan de la compañía, el pan de el diálogo, el pan del estar juntos. Bueno, una serie de cosas que sin duda tendremos que revisar, replantear, resignificar y acoger, porque miren, sin división de pensamiento muy rápido, lo que hay que decir es: no salga de su casa si no es necesario salir. Punto. ¿Por qué? Porque salir es un acto un poco egoísta, porque es necesario pensar en las personas de más de 65 años de edad que corren un altísimo riesgo si se llegan a contagiar de este que llamamos el coronavirus. Y salir y estar en aglomeraciones, en lugares estrechos, pues es una manera de actuar de forma irresponsable con esos que estén a nuestro alrededor. Así que
Vale la pena pensarlo y vale la pena que lo hagamos entrando a este tercer domingo de Cuaresma, en donde vamos a revisar uno de los textos tal vez más oídos del libro del Éxodo, en el capítulo 17, los versos del 3 al 7. Éxodo capítulo 17, versos del 3 al 7. Y es un texto oído, ya se van a dar cuenta, porque nos habla de un par de mentalidades, de actitudes, de comportamientos del pueblo de Israel que son bastante dicientes, pero sobre todo nos va a hablar de las actitudes de Dios, que son maravillosas como siempre. Primera lectura del tercer domingo de Cuaresma, mañana, domingo 15 de marzo, Éxodo 17, del 3 al 7. Dice así la escritura. Pero el pueblo sediento protestó contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y al ganado? Moisés entonces clamó al Señor: ¿qué hago con este pueblo? Por poco me apedrean. El Señor respondió a Moisés: pasa delante del pueblo. Acompáñate de las autoridades de Israel. Empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y camina. Yo te espero allí, junto a la roca del Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo ante las autoridades israelitas y llamó al lugar Masá y Meribá, porque los israelitas se habían quejado y habían tentado al Señor preguntando: ¿está o no está el Señor con nosotros? Amén. Empecemos por ese final del texto. Es posible que en medio de esta crisis de salud mundial, alguna gente se esté haciendo la pregunta: ¿está o no está el Señor con nosotros? Es posible que algunos hasta le hayan preguntado al Señor: Señor, ¿de verdad tú estás? ¿Tú existes? Esto que está pasando, esta cantidad de muertos, esta cantidad de gente enferma, la economía sintiendo un golpe tan fuerte como difícilmente se había visto de forma planetaria, de forma mundial. Bueno, es posible que mucha gente esté haciéndose esa pregunta. Y era la pregunta que se hacía el pueblo en Masá y en Meribá. ¿Para qué sacarnos de Egipto si aquí vamos a padecer sed? ¿Para qué? Una de las cosas interesantes cuando uno lee el libro del Éxodo, pero especialmente el libro de los Números, ojalá si tú en esta época vas a estar más tiempo en casa y vas a tener más tiempo para ti, ojalá aprovechando este tiempo de Cuaresma leyeras el libro de los Números, no sé, por ahí después del capítulo 10, para que no te aburras del conteo de tantos números, de tantas personas, de tantas tribus, de tantos clanes, de tantas cosas. Pero si tú lees después del capítulo 10 en adelante, te vas a encontrar con el camino del pueblo de Israel cuando sale de Egipto hacia la tierra prometida. Y es extraño cuando uno ha ido a la Tierra Santa, y ojalá te animaras a ir. Si quieres ir, escríbeme por interno. Y yo tengo un par de viajes planeados, uno para el segundo semestre de este año y otro para el primer semestre del año entrante. Cuando uno está ahí, uno dice, pero qué fuerte esto, ¿no? ¿Te acuerdas cuánto dice el Antiguo Testamento que duraron ellos saliendo desde Egipto hasta la tierra prometida? Ajá, 40 años. 40 años.
Pero si uno hace ese recorrido desde el delta oriental del Nilo hasta entrar por la Transjordania frente a en la tierra de Judea o un poquito más al norte, bordeando los límites entre Samaria y Galilea, dijéramos que esa fuera la ruta que hizo el pueblo de Israel. Si uno hace esa ruta, caminando, se demoraría una semana, caminando despacio, ¿no? Una semana. Pero el pueblo de Israel se demoró 40 años. ¿Por qué? Porque así como nos muestra hoy en este texto el libro del Éxodo, la pedagogía del desierto para el pueblo de Israel tenía que llevarlos a la erradicación social, cultural, de vivir con el faraón adentro. A ver, lo voy a explicar. Por supuesto que el libro del Éxodo nos cuenta que ellos salieron de Egipto y que cuando iban llegando al mar, vieron que detrás venía el faraón con sus ejércitos, Moisés con su vara tocó la orilla del mar, el mar se abre, bla, bla, bla. Todos conocemos la historia. Y nos cuentan que efectivamente el faraón y sus ejércitos fueron muertos, ahogados en el mar. Ok, pero el pueblo de Israel estaba tan acostumbrado a vivir de los mendrugos, de las sobras que le botaba el faraón y Egipto mismo para que medio sobrevivieran, que ellos estaban acostumbrados a la esclavitud existencial. Y yo quisiera que pudiéramos revisar por un momento cómo es esa esclavitud descrita en este texto. Es un pueblo que sale, ya está viviendo la libertad, ha salido del marco geográfico del imperio, pero siguen con el faraón adentro. Siguen quejándose y añorando el regresar atrás y el volver a vivir con los mínimos con los que un ser humano podría vivir. Y se quejan con Moisés y le dicen, ¿para qué nos sacaste? Tú y Yahvé, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Si allá teníamos, por lo menos no teníamos sed, por lo menos teníamos agua. Si allá teníamos lo mínimo, aunque fuéramos esclavos. Y Moisés le dice a Dios, mira, quieren apedrearme, de vainas no me apedrearon. ¿Qué hacemos? Y aquí Yahvé Dios tiene un comportamiento maravilloso. No se te olvide que en esas culturas mediterráneas y en el pueblo hebreo era la mamá, la madre de la familia, la encargada de darle la comida y la bebida a sus hijos, a su familia, a su esposo, a los que vivían en su casa. Y aquí Dios se comporta como una mamá. Dios vela porque el pueblo tenga bebida para saciar su sed. Dios quiere saciar tu sed, sin importar lo que estés viviendo y lo desagradecidos que tú y yo seamos. Dios quiere saciar tu sed. Pero atención, Dios quiere saciar la sed de los tuyos a través de ti. Yo quisiera invitarte a que fueras como Moisés, que sintieras la sed con el pueblo, que sintieras el sufrimiento de los tuyos, que no fuera ajeno para ti lo que pasa a tu gente, pero que vayas a Dios, le preguntes a Dios y regreses con respuestas de parte de Dios para que de forma concreta puedas responder a las necesidades concretas de la gente. Moisés se pasó, puso por delante la voz de Dios, caminó con el pueblo, delante de los ancianos y con su cayado, con su vara, con las dos cosas,
como vamos a decir luego en el Salmo 23, tu vara y tu callado me dan consuelo. Qué lindo eso. Tu vara y tu callado me dan consuelo. Aquí es Dios el que le da consuelo al pueblo a través de Moisés. Mira, en esta época de angustia, Dios quiere darle consuelo a la gente a través tuya. Dios quiere consolar al pueblo, es decir, darle respuestas concretas al pueblo a través tuyo. Ojalá tú, como Moisés, tuvieras una experiencia tan profunda de Dios, y eso se va a notar en este tiempo, en donde es posible que no puedas ir a Eucaristía, a la adoración al Santísimo, a la reunión de la comunidad, a la asamblea de oración, al grupo de oración. Bueno, no sé, es posible que no puedas asistir a eso que había sido tu rutina, pero en la cotidianidad, como Moisés, vas a poder, caminando con el pueblo que tiene sed, ser respuesta de Dios para ellos y mostrar que Dios es como una madre que a través tuyo cuida, protege, sostiene y da esperanza a los que están a tu alrededor. Ánimo, ánimo en este tiempo de Cuaresma. Ánimo que por más virus que haya, tú y yo podemos encontrar en Dios respuestas para hacer presente la esperanza en medio de la adversidad. Un abrazo para ti, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Chao, chao.